Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar rápidamente porque ya saben ustedes de que el tiempo se nos va volando, ¿verdad? Y si no, no avanzamos muchísimo. Entonces, aunque ya habíamos trabajado el tema de Job, ya lo habíamos trabajado, ya ustedes habían leído y habían compartido, a mí me parece, no sé si fueron ustedes el domingo a misa, ayer, pero a mí me parece que ayer había un hilo conductor que nos podía ayudar con el tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Captaron, no captaron? ¿Ven eso o no lo ven? ¿Qué dicen? ¿Habrá un hilo conductor que pueda juntarse con el tema de Job o no? Ayer en la Eucaristía Dominical, porque de eso se trata. Acuérdense que estamos diciendo desde hace bastante tiempo ya, estamos diciendo que nosotros debemos partir de nuestra experiencia cotidiana, o sea, de la vida, para iluminar esa vida con la Sagrada Escritura, porque dice pues que tu palabra es luz para mis pasos, o sea, para que yo camine, para que yo entienda. Decíamos hace 8 días, ¿por qué no tenemos actualmente profetas o mensajeros especiales que nos digan qué está bien, qué está malo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo? Bueno, decíamos, el hecho es de que ya Jesús nos ha revelado realmente qué es el proceso, cómo es que nosotros debemos vivir. Así es que a ver si a alguien se le ocurrió, tendrá una buena nota quien me conteste eso. Había un hilo conductor del domingo, o sea, de ayer, con lo que nosotros estábamos viendo de Job, con lo que ustedes estudiaron de Job. ¿Fueron a misa? ¿No fueron a misa? A ver si hay alguien. Acuérdense que el tiempo pasa volando, entonces necesito que me compartan lo más que se pueda. Con la de ayer. En la de ayer, Margarita. Ayer. Un hilo conductor. El hilo conductor con el libro de Job. Pues yo supongo que en parte fue el hecho de que estaba diciendo el Señor que él dijo que él estaba, fue a Jeremías, ¿verdad? Algo que dijo que él estaba, por estar cumpliendo con su palabra, entonces él, ¿cómo se llama? Había sido víctima de insultos y de todo eso, y que después ya quería renunciar al Señor, pero que había algo ardiente en su corazón, que algo así creo que fue el Evangelio, ¿verdad? El de ayer. ¿El de ayer? No, ¿cómo fue el de ayer? Sí, creo que ese fue, ¿no? Ahí estamos, se dan cuenta, tenemos que fijarnos bien y ver lo que nosotros vamos aprendiendo. Acuérdense, no es solo una información al intelecto, a la mente, sino es algo que ustedes tienen que poner en práctica en las lecturas. Pues Entonces, el amor de Dios. fíjense que el domingo fue una lectura donde Jesús avisa, dice que va a morir, ¿no? ¿No es esa la lectura que oyeron ustedes? Sí, Sí, yo no me acuerdo. No se acuerdan. Ah, bueno, pero es esa. Sí, Entonces, sí. ahí no encuentran ninguna conexión con lo que hemos visto de Job. ¿Cuál fue la lectura de Sí. ahí? Sí, hay ¿Cuál es la conexión? de que el mismo sufrimiento que tuvo Job siendo un hombre justo, lo va a padecer Jesús, porque Pues él lo que miren, les anuncia es que va a ser vilipendiado, va a ser humillado, va a ser sacrificado, que va a morir y que va a sufrir. Entonces cuando Pedro le dice que Pedro como que se conmueve de eso y le dice que no puede hacer, no le puede pasar eso. Entonces Jesús fue cuando dice, apártate de mí, Satanás,
Ok, ese es justamente el hilo conductor de Job, el de Satanás. Ese. Porque lo vimos en Job, que es una figura que nosotros debemos entenderla. Entonces, porque obviamente Pedro no tiene ahí cachos, cola, no es rojo, no tiene un tridente, no tiene esa figura. Es Pedro. Pero ¿por qué le dice Satanás? ¿Por qué en Job está Satanás dialogando con Dios, pues, con el creador de todo? ¿Y cuál era entonces la enseñanza de Job en relación a la justicia y a la sabiduría de Dios? Ese es otro tema que estaba ¿qué le contesta Jesús? Atrás de mí, Satanás, ¿por qué? ¿Por qué? No ha sido, como que no es el Espíritu Santo el que lo hace que actúe. No nos Porque no salgamos me a hagas dar lo que tropezar. nosotros opinamos. Tratemos de ceñirnos al texto. No intentes hacerme tropezar en mi camino. Ajá. Satanás es el acusador, el que acusa, el que distorsiona, el que divide. Entonces se dan cuenta ustedes cómo el hilo conductor uno va entendiendo la clave teológica y el hilo conductor. Satanás no es una figura para asustar, sino que es una figura que uno tiene que estar despierto, tiene que estar vigilante para no enredarse en esas tentaciones. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Ahí está el hilo conductor exactamente con Job, porque al final de cuentas, con todo lo que le decían los amigos, con todo lo que le estaba pasando en las circunstancias que estaba viviendo, había perdido absolutamente todo, incluso la salud, pero realmente los amigos están desde una perspectiva de retribución, diciendo, si tú has hecho bien, tienes que recibir bien, pero si estás viviendo esto, es porque Dios te está castigando. Y entonces era importante que ustedes se fijaran en los temas de la justicia y la sabiduría de Dios, que son realmente los temas de Job. El sufrimiento del justo, que a partir de Jesús nos damos cuenta que el justo sufre y no sufre por ser castigado. Con Jesús tenemos esa revelación. Jesús no es, hoy en las lecturas de hoy, lo quieren matar prácticamente, porque él dice, pues revela cuál es su misión y hace el hilo conductor de su propia vida, de su misión hacia atrás, porque fundamenta su misión en Isaías. Y entonces dice, eso que dijo Isaías hace 500 años se está cumpliendo hoy. Ahí está el hilo conductor para adelante y para atrás. Y Jesús lo aplica en la vida, no en el intelecto, no ni en el pensamiento, hoy. Y entonces luego dice, porque vamos a ver el tema que nos toca es proverbios, ¿verdad? Entonces Jesús aquí dice un proverbio, o sea, un refrán. Me dirán a mí hoy, esa es la lectura de hoy, me dirán a mí, médico, cúrate a ti mismo. Pero yo les digo a ustedes que en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo, estos dos profetas, oigan que son profetas, que ustedes ya vieron profetismo, son profetas que no aparecen directamente porque no escribieron ningún libro, ¿verdad? Los que aparecen dentro de la literatura profética es porque escribieron. Elías, Eliseo, Gad, Natán, no han escrito nada, pero son profetas, ¿verdad? Y aparecen en el libro de Samuel, en el libro de los reyes, y entonces dice Jesús, pues estos profetas no actuaron para Israel, sino que Eliseo lo hizo con el sirio que tenía lepra y Elías lo hizo con la viuda de Naín. Entonces dice, lo quieren despeñar, pero se dan cuenta ustedes de que el hilo conductor va de parte de Jesús para atrás, ubicándose a Elías, Eliseo y a Isaías. Es el hilo conductor
se está cumpliendo hoy. Jesús aplica el comentario del profeta Isaías a su persona. Entonces hemos dicho que así es como nosotros debemos leer la Escritura, desde nuestra vida. Y entonces así vamos encontrando pues justamente ese sentido de saberme parte de la creación, porque formo parte, porque Dios ha puesto su ruaje en mí. Eso lo hemos visto desde Génesis, ¿verdad? El espíritu de Yahvé insufló en las narices aliento de vida y lo tenemos todo. Entonces estamos en la creación y estamos en la redención también, todo ese sufrimiento que en Job tiene un sentido diferente, pero en Jesús de Nazaret es por nosotros, es por la misión, es por la voluntad del Padre de querer salvar a la humanidad. Decíamos hace 8 que solo ahí teníamos 2 elementos grandes para agradecer, sobre todo el tema de la creación y de la encarnación y redención, ¿verdad? Porque van juntos. No es posible que nos redima si no ha nacido, ¿verdad? Entonces, ahí vamos encontrando esa didáctica sapiencial, el significado de la verdadera sabiduría. No se trata intelectual, se trata de la propia historia humana que va viendo que es una criatura, parte de la creación limitada, y que por lo tanto el ser es el creador, el dueño, el señor de todo. Entonces ahí se va teniendo el sentido de la existencia humana, inclusive el del dolor y del sufrimiento, no como algo masoquista que hay que aguantar, porque definitivamente el domingo decía eso, ¿verdad? Que el que quiera seguirme, habían 3 elementos para el seguimiento, si ustedes se recuerdan. ¿Se recuerdan cuáles eran los 3 pasos que contraponían un poco a lo que estaba diciendo Jesús? Quien quiera seguirme, ¿qué tenía que hacer? Tomar su cruz. Pero primero renunciar, no es tomar su cruz ni es tomar cualquier cruz, es asumir el sufrimiento. Es que de eso estamos hablando, del dolor y del sufrimiento, un poco como Job. Asumirlo, pero asumirlo, ¿qué quiere decirlo? ¿Qué quiere decir? No quiere decir cargarlo, no es ponerlo encima, es centrarlo, es centrarlo. Vivirlo. ¿Qué manda? Como vivirlo. Sí, porque lo que pasa es que imagínense ustedes que no son posturas externas, sino que es algo interno. Fíjense lo difícil que es perdonar al otro, porque cuando yo perdono, no es solamente yo te perdoné y bueno, no puedo olvidarlo, pero perdono. No se trata de eso. Se trata de asumir el daño que me hizo el otro, asumirlo. Dice el texto, lo que no se asume no se redime. ¿Qué quiere decir? Que Jesús pasó, pues, liberando, que es lo que dice hoy el Evangelio de hoy, que su misión es darle la vista a los ciegos, el año de la justicia, que es liberar a todo el mundo de las deudas, pero eso tiene un costo, eso no fue mágico. Jesús cada cosa lo asumió, cada persona que curó la asumió, cada persona que exorcizó lo asumió, y después lo tenemos totalmente como un hombre, como dice Isaías también, en el siervo doliente, que estaba tan desfigurado como el siervo doliente que todo el mundo retiraba la vista de no poder ver tan destrozado. Eso es asumir. O sea que cuando yo perdono a otra persona, yo asumo lo que el otro hizo, lo reciclo en mí. O sea que no es mágico. Es decir, que la culpa que es para el otro, yo la tomo para mí. Eso es el perdón, no es otra cosa. Y eso ustedes lo pueden entender fácilmente si uno ve a un hijo que tiene un sufrimiento físico, mi hermano muy querido, un hijo, y uno dice, yo quisiera estar ahí en lugar de esa persona.
Sí. Yo quisiera estar padeciendo eso. Bueno, pues eso es el perdón. Lo que te va a tocar a ti, lo asumo yo. Porque ya se dan cuenta que humanamente no se puede hacer eso. Yo no puedo estar en el lugar del otro, pero en el perdón sí. Entonces vean ustedes el sentido del dolor y del sufrimiento. Aunque Job es una tipología, pero es totalmente diferente, ¿verdad? Aunque al final Job, pues obviamente se detiene o reflexiona después de la teofanía en la justicia y la sabiduría de Dios, que nosotros no la podemos cuestionar, porque Dios es Dios y nosotros somos creación, criatura. Entonces, en ese sentido, la justicia de Dios ante la injusticia del hombre. Decíamos cuando vimos el Salmo 51, decíamos esa parte tan bonita de ese salmo, ¿verdad? En la justicia tendrás siempre razón y en tu sentencia brillará tu rectitud. Ese es un versículo precioso que dice, es que cuando tú haces un juicio, yo no puedo ni decir pío, pues, ¿qué voy a decir yo? Y en tu sentencia brillará tu rectitud, porque mi pecado lo tengo siempre delante de mí. O sea, ¿se recuerdan? Que Natán le hace ver su pecado a David. Cuando nosotros sentimos o creemos que no cometemos pecado porque no robamos, no matamos, no hacemos nada de esas cosas, en el fondo, la gracia de Dios no ha llegado a descubrir nuestra realidad limitada de criaturas, de humanidad. Por eso en la misa no hay nadie que esté exento de que diga que soy pecador, sino todos. Y aunque lo repetimos como loros, no somos conscientes de nuestro pecado. ¿Qué es eso? Falta de abrirnos a la gracia. Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice todo el mundo, y vemos al mismo Pedro que en un momentito dice que Jesús es el Mesías y en otro momentito pues está diciéndole otra cosa. Bueno, entonces queda claro el tema del hilo conductor, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, el sufrimiento del justo, pues ya lo ven ustedes, ¿verdad? Se va desarrollando en toda la Sagrada Escritura. Los profetas son justos. Si ustedes se dieron cuenta, la primera lectura de ayer era de Jeremías. ¿Y qué decía Jeremías? Eso era. ¿Y qué decía Jeremías? Jeremías decía, fuiste más fuerte que yo, porque yo, por estar hablando de ti, por estar diciendo las consecuencias que van a tener por alejarse de ti, pues todos me quieren matar. Pero yo digo en un momento, ya no quiero seguir hablando, ¿para qué vaya que se condenen pues si no quieren? Pero ese es como un fuego que tengo dentro que me obliga. En ese sentido, el contexto es, has sido más fuerte que yo y me venciste. Porque a pesar de que me doy cuenta de la realidad que me pasa, pues entonces yo caigo en la cuenta que es Dios el que está llamando, el que está poniendo esa vocación. Bueno, entonces todos esos son hilos conductores que llevan a lo mismo. Bueno, eso, yo quisiera saber si ustedes sí han entendido cómo estamos trabajando, porque ustedes ahorita tenían que haber leído algo de Proverbios, ¿se acuerdan? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y sí hicieron la lectura? Sí. Va. Entonces decíamos en el libro de Proverbios, así para adelantar, pues los proverbios son dichos, ¿verdad? Dichos populares que se pusieron, que se coleccionaron, que se recopilaron y que en esos dichos hay sabiduría del pueblo. Punto número 1. Entonces ahí encontramos que esas son muchas enseñanzas, ¿verdad? De la realeza, de la familia, de los sabios, todo el contexto de relaciones humanas. Pero ustedes deben de entender que por todas esas relaciones que Israel ha tenido con los distintos imperios, las distintas culturas, las distintas épocas, pues hay como una sabiduría
que no es étnica, no solo es de una etnia, sino es pluricultural. Y entonces, ya ven ustedes, Jesús hoy pues utiliza un proverbio, ¿verdad? Ustedes me dirán el dicho que dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que Elías ni Eliseo habían hecho milagros en Israel, sino lo habían hecho con la gente pagana. Y eso los puso a los nazarenos, porque Jesús está dando su programa en Nazaret, y los puso a los nazarenos pues enojados y lo querían despeñar, ya hoy en el Evangelio de Lucas. Entonces decíamos, y era lo que ustedes tenían que ver, capítulo del 1 al 9 está la clave teológica. En el prólogo, en el capítulo del 1 al 9 y en el epílogo, o sea, la parte final, que también fue como añadida, para no dejarlo solo en dichos de todo el pueblo, ¿verdad? Sino ponerle toda esa reflexión teológica, pues ahí van a encontrar ustedes la primera sección, que era la que les tocaba leer. Si es que la leyeron, me gustaría que compartieran qué descubrieron ustedes en esa del 1 al 9 como clave teológica. ¿Qué temas se encontraron en ese contenido del 1 al 9? ¿Qué es la sabiduría, por ejemplo? Aquí lo tienen ustedes escrito si lo ven en pantalla, si no lo leyeron. No lo leyeron en su libro, no lograron verlo en la Biblia. Sí, licenciada. Entonces, ¿qué encontraron ustedes como contenido teológico? Que son proverbios para obtener sabiduría, lo del 1 al 9. Sí, es sabiduría popular. Vean, por ejemplo, tenemos que el título se llama Proverbios y nosotros ya sabemos lo que significa Proverbios. En la parte que está ubicado, el lugar donde se encuentra, pues está dentro de los libros sapienciales. Esto lo vimos aquí, aquí lo vimos, aquí lo vimos. Es una didáctica sapiencial, es una sabiduría, es el sentido de la existencia humana, del dolor, del sufrimiento, del mal, de la justicia de Dios ante la injusticia del hombre. Bueno, ya lo vimos. Y vimos un ejemplo de Job como un justo que sufre y cuál es su reacción ante la teología que imperaba en su momento, en el momento donde él vive todas estas experiencias, y es la teología de la retribución. Eso es importante entenderlo porque hasta hoy, que han pasado siglos de siglos, amén, que ya han pasado todos esos siglos, la gente sigue pensando que si hace bien le va a ir bien y si le hace mal, Dios lo va a castigar. Sigue eso, está superadísimo desde Job. Hay que ubicarse en la fecha de Job, de cuándo se escribió ese libro, para que vean que andamos con una mentalidad totalmente retrógrada desde la revelación. Porque acuérdense que hemos dicho que la revelación es progresiva y que llega a su culmen con Jesús. Y entonces, si Jesús dio la revelación plena, pues entonces nosotros tenemos de dónde agarrarnos y de dónde interpretar todo para atrás. Entonces, se fijan entonces que la forma literaria de los proverbios, pues son muchos, porque hay proverbios de todas formas, de todas maneras. Y los autores y las fechas de composición, pues se fue recopilando. Más que todo ahí se habla de un agiógrafo o alguien que escribió todos esos proverbios y que tienen paralelos con otras culturas. O sea que no es específicamente de Israel. Bueno, entonces, nosotros ya vemos que lo que intenta el contenido teológico es la sabiduría y la instrucción. Es importante para la vida, pero ya ayer nos decía Jesús
algo importante que nos introduce a estos temas de los proverbios. Nuestros pensamientos son humanos, no son los de Dios. Está claro eso, está dicho por Jesús. Entonces, dejemos de culpar a Dios de tantas cosas y de dar perspectivas u opiniones que en lugar de que la persona crea, pues lo asusta cuando se le habla de castigo, cuando hiciste mal, te va a pasar esto, te va a pasar el otro. No, la sabiduría y la instrucción nosotros la encontramos en la palabra de Dios y luego en los comentarios de pie de página para aclarar el texto. Luego, ¿qué otro tema, aparte de la sabiduría como forma de instrucción? Una cosa importantísima, si uno no tiene temor de Dios, pues simple y sencillamente no hay sabiduría ni hay instrucción. Porque dijimos en su momento que temor no quiere decir miedo, eso lo hemos repetido varias veces, sino que es una relación amistosa, de cariño, de ternura, que se ha recibido, que yo la puedo reconocer en mi vida cotidiana, puedo reconocer el amor de Dios y no, como dicen los otros movimientos cristianos, porque todo me salga bien, bendecida, porque todo me salió perfecto, porque tengo trabajo, tengo dinero, tengo de todo. No, Job no tiene nada, lo ha perdido todo. Y sin embargo, pues tiene ese temor de Dios de hablar más de la cuenta, solo porque tiene boca, ¿verdad? Y dice, no, no es así. Yo, pues sí, puedo haberme equivocado y tantas cosas, pero mi intención siempre ha estado partiendo de esto, del temor de Dios. Entonces, en la parte final de ese libro, cuando lo vimos hace 8 días, vemos en la parte final que él tiene una teofanía y en esa teofanía, pues Dios le dice, bueno, ¿dónde estabas cuando yo hice el cielo, cuando creé el cosmos, cuando la luz, cuando es la sabiduría de Dios, es la creación de Dios? Pero esta sabiduría de Dios en los proverbios se vuelve personificada. O sea, la sabiduría es una persona, no es no es una ciencia, es una persona. Y en esa persona, pues nosotros vemos todo su actuar sabio e instructivo. Entonces, por eso dice aquí que esta sabiduría personificada es preludio del verbo encarnado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que esa sabiduría es preludio del verbo encarnado? ¿Qué quiere decir? Antes de Jesús, ¿verdad? Sí, o sea que en un momento la sabiduría se estaba viendo como ciencia, como gnosis, como conocimiento, pero cuando se ve que es personificada, no como un atributo de Dios, sino como Dios mismo, y luego entendemos esa encarnación que ya lo hemos repetido también muchas veces, que aunque es un misterio, el misterio no significa que es una barrera, sino que es algo que no vamos a abarcar totalmente, pero sí podemos entrar poquito a poquito, con respeto y temor, podemos ir entrando de poco al misterio. Pero ¿cómo entramos? Desde la vida, reconociendo en nuestra propia vida ese amor de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que ya aquí hay un anuncio, cuando está diciendo que es un preludio, es un anuncio de Jesús de Nazaret, como sabiduría. Entonces, fíjense bien que es interesante que si nosotros vamos a una Eucaristía y escuchamos palabra de Dios, pues esa palabra de Dios es para que la encarnemos nosotros. ¿Por qué? Porque es sabiduría, porque es justamente instrucción, porque pero eso se da en la vida. Eso no es solo para que nosotros lo repitamos como algo de lo que es la sabiduría en la Biblia, sino que eso parte de nuestra propia existencia.
Y entonces que nosotros nos demos cuenta como un termómetro en esa palabra de Dios que se proclama, para dónde estamos. Y por ejemplo, ayer cuando se leía dominicalmente, se proclamaba el Evangelio, pues uno se da cuenta que constantemente uno tiene pensamientos humanos y eso es lógico y obvio porque somos humanos, pero nos atrevemos a juzgar, condenar a Dios desde nuestros pues, razonamientos humanos. Y es justamente lo que Job no hace. Se esfuerza por no hacer comentarios que lo hacían tan fácilmente sus tres amigos que llegan ahí. Bueno, entonces, el contenido teológico y la finalidad de Proverbios se expresa en estos primeros 9 capítulos, ¿verdad? Licenciada, ahí es donde está lo de los dos ejes opuestos, los dos ejes que son de todo Proverbios, que viene con relacionar a la sensatez, el sensato y el necio, y el honrado y el malvado, que decía, ¿verdad? Como en Sí. estos capítulos. Ajá, fíjense pues que en esos proverbios se van a poner así, pero vean otra vez lo que estamos diciendo. Eso es superado por Jesús. ¿Cómo lo supera Jesús? Pues justamente el punto es este, que Jesús viene a los necios, a los rebeldes, a los enfermos, a los marginados, a todos los que no se les da ni un centavo por ellos. ¿Pero por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que entender el tema de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice él mismo, ¿verdad? Yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Entonces, nosotros tenemos que entender la antítesis que hay también en los salmos, encontramos esa antítesis, ¿verdad? Del malvado, del que yo sí puedo entrar en la presencia de Dios porque yo soy justo, pero el malvado, acuérdense que vimos los salmos imprecatorios y el tema de a veces del castigo, todo eso no, es superado en la persona de Jesús. ¿Y cómo lo vemos nosotros desde nuestra vida? Pues es superado con nosotros. ¿Por qué? Pues que yo sepa todos, de verdad, no por falsa modestia o por querer impresionar, pero si hay certeza, si hay convicción de que faltamos al amor en todo, que siempre tenemos una acción pareciera amorosa, pero siempre es como de intercambio, ¿verdad? Yo te doy y tú me das, y si no me das, pues entonces yo ya no te doy. Y en cosas muy sencillas, como el saludo. Yo a ella no lo saludo porque nunca me contesta. Entonces, o sea, uno saluda porque le desea el bien a la otra persona, conteste o no conteste, entienda o no entienda, crea o no crea, pero en la forma, eso se llama retribución. Yo lo hago porque tengo que ser retribuida con lo que hice. Sin embargo, eso está totalmente superado por Jesús. Jesús se da, igual que Dios Padre en la creación, se da en la creación. Y Jesús se da en la redención. Entonces, esas antítesis del justo y el malvado, del bueno y el malo, de todas esas que están en los proverbios y que están en los salmos y que están en muchos lados, no solo en esos lugares, pues es una manera como común de creer. Pero aquí está el problema de la diferencia del cristianismo. Acuérdense ustedes que nosotros no somos ni judíos, ni tampoco musulmanes, sino que somos cristianos, o sea, partimos de Cristo. Entonces, el renunciar a uno mismo, que dice, el que quiera seguirme, renuncia a sí mismo, es incluso a sus propios criterios, entendiendo que los criterios de Dios son los mejores. Tome su cruz, es decir, asuma el dolor y recíclelo con amor. Y sígame, y sea mi seguidor. Entonces, tiene un sentido vivencial. No tiene un sentido simplemente de ideas,
bonitas, que luego, por eso se me olvidan, porque las ideas, pues uno tiene tantas ideas en el día, que si se queda en una idea, se me olvida. Pero si se queda en la vida, no se me olvida. Si yo estoy reflexionando en el día lo que me está diciendo el Señor como sabiduría personificada, como instrucción para mi vida, entonces yo me voy a dar cuenta de qué es lo que tengo que hacer. Y también me voy a dar cuenta de algo, que aunque quiera hacerlo, no puedo. Me falta la capacidad de amar. Pero eso no es para que me haga el harakiri, ¿verdad? Porque me ha dado una herramienta más, que es su espíritu. Y la gracia que con ese espíritu pues se desarrolla y de poquito a poquito se va avanzando. Entonces, los proverbios hay que leerlos igual que los salmos desde Jesús. Fíjense que si ustedes notaron, que creo que no lo notaron, pero bueno, no, porque ese es el tema de hoy, creo que si no se acuerdan de la de ayer, pues no creo que fueron a misa hoy, ¿verdad? Pero hoy Jesús hace el anuncio de su misión, de su ministerio, y lee a Isaías. Deberían de verlo más adelante, en los 10 minutos que tienen, busquen. Es Lucas 4, es el tema de hoy. Aquí Habla está. que ha sido enviado él, etcétera. Pero no dice de él, sino la lectura es... Entonces se van a dar cuenta ustedes, si ustedes hacen como hemos enseñado, de que lee Isaías, pero hay un párrafo del castigo que Jesús lo cambia por el año de gracia, que también está, pero está en otro lugar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo como hilo conductor, desde Jesús para atrás. Ir viendo cómo Jesús mismo tiene el texto de Isaías, lo lee, pero cuando llega el castigo de la cita que está leyendo Jesús, no lee esa parte. Y lee otra que también está en la escritura y que la deberían de buscar, que es el año de gracia, el año jubilar, donde se perdonan todas las culpas, porque a eso ha venido él, a perdonar. Pero fíjense, ese perdón no es mágico, él asume todo ese sufrimiento. O sea, cuando ustedes dicen todo lo que sufrió, pues hay gente que ha sufrido mucho más que Jesús mismo. El problema es que no le ha dado el sentido que le dio Jesús, ¿verdad? Y como Jesús también es Dios, pues su sentido es universal. Bueno, entonces esto es en relación a Proverbios. Si leyeron eso y leyeron el epílogo, entonces se dieron cuenta de que es la síntesis prácticamente de Proverbios. Y lo que tocaría leer para la próxima semana, que es lo que vamos viendo, es pues esta parte, creo yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que les tocaría leer? Ya está puesto en el portal. Pero, toca leer esto, licenciada, del 1 al 9, el epílogo, en el caso de eso ya lo leí. Proverbios, ¿verdad? Sí, Proverbios. Sí, bueno, eso fue lo que está... Y encontrarle todo este sentido que estamos viendo. Ahora, fíjense bien, por favor, busquen ahorita, ya tienen la de hoy. Ah, no, es esta para la semana entrante. Ahorita entonces vamos a entrar, ahorita se va a acabar, 1 minuto. Y entonces entramos al otro